En la Edad Media, enamorarse era un acto de coraje y de estómago fuerte. El amor no florecía entre sábanas limpias ni en baños perfumados, sino en medio de hedor, suciedad y enfermedades. La higiene personal era casi inexistente. Bañarse era visto con desconfianza. Se temía que el agua abriera los poros y permitiera que las enfermedades entraran al cuerpo. Así, hombres y mujeres podían pasar semanas, incluso meses, sin lavarse. El olor corporal era tan intenso que se consideraba normal, y el perfume no era lujo, era necesidad. Los nobles usaban esencias florales para disfrazar el hedor. Los campesinos, en cambio, ni eso. El sudor seco se mezclaba con la grasa del cabello, los restos de comida entre los dientes y la mugre acumulada en la piel. Las ropas no se lavaban con frecuencia. Y a pesar de todo, en ese ambiente nacía el deseo. Las miradas furtivas en el mercado, las manos que se rozaban en el molino, las promesas susurradas al anochecer. Todo eso sucedía entre personas que, hoy, nadie se atrevería a abrazar. El olor a muerte no era una metáfora. En muchas aldeas, los cadáveres se enterraban cerca de las casas, y el aire cargado de putrefacción acompañaba la rutina diaria. Aún así, el cortejo seguía su curso. Un beso no era un gesto romántico e higiénico. Era un acto de entrega dentro del caos. Y cuando una pareja decidía unirse, lo hacía aceptando el olor del otro como parte del destino. Así se amaba en la Edad Media. No por la apariencia, no por la limpieza. Se amaba desde la costumbre, desde la necesidad y desde un lugar donde el amor era más fuerte que el asco. Cuando el olor no bastaba para demostrar afecto, se recurría a las palabras. Pero escribir una carta de amor en la Edad Media no era tarea sencilla ni romántica como podríamos imaginar. El papel era un lujo reservado para clérigos y nobles. Los campesinos, si sabían escribir, lo hacían sobre pergaminos rudimentarios, pieles curtidas o trozos de tela. El mensaje no solo estaba manchado de tinta, sino muchas veces de tierra, sangre animal o grasa, dependiendo del material y del entorno. Las plumas usadas para escribir no siempre estaban limpias, y la tinta podía ser una mezcla oscura de hollín, bilis o vino reducido. Algunas cartas sobrevivientes a los siglos conservan manchas que no se pueden identificar del todo. Restos de sangre, posiblemente de cortes accidentales, o incluso fluidos que sus remitentes consideraban parte de una entrega emocional. En las cartas más apasionadas se solía incluir un mechón de cabello. Lo macabro es que ese cabello no siempre venía solo. Al vivir entre animales, muchas veces llegaban con liendres, pulgas o piojos. Y aún así, para quien recibía ese mensaje, aquello era un tesoro. Era una prueba de amor, una señal tangible de que el otro pensaba en él o ella más allá de la distancia y de la peste. Las palabras solían ser dramáticas, a veces ridículamente exageradas. Juramentos eternos, promesas de fidelidad bajo amenaza de muerte, confesiones de pasión que rozaban la locura. En medio de todo, insultos velados o ironías que mostraban que ni el amor escapaba al humor rústico de la época. Así se amaba también, entre líneas torcidas, manchas oscuras y pequeñas criaturas escondidas entre las fibras de una carta. No había filtros, ni correcciones. Solo un corazón que, incluso sucio, buscaba ser escuchado. En el amor medieval, la virginidad femenina no era un símbolo de pureza interior, sino un contrato implícito de valor social. Ser virgen no solo elevaba el precio de una dote, sino que definía el honor de una familia entera. Por eso, antes del matrimonio, lo que debía preservarse no era el alma, sino una delgada membrana convertida en obsesión colectiva, el himen. Las mujeres eran examinadas como mercancía. No solo se esperaba que llegaran intactas a la noche de bodas, sino que debían demostrarlo. La llamada prueba de virginidad podía incluir la inspección de una partera, la vigilancia de la primera noche por familiares o sirvientes, e incluso la exhibición pública de sábanas manchadas con sangre al día siguiente. Lo grotesco era que esa sangre no siempre venía de donde se suponía. Muchas jóvenes, presionadas por la vergüenza y el miedo, aprendían trucos transmitidos en secreto. Algunas colocaban pequeñas esponjas con sangre de animales dentro del cuerpo. Otras simulaban dolor, llanto y sorpresa, como si la actuación también fuera parte del ritual. Había incluso ungüentos caseros para cerrar lo que no podía repararse. Mientras tanto, la virginidad masculina no era tema. A los hombres se les alentaba a experimentar antes del matrimonio, muchas veces con prostitutas o sirvientas, quienes no tenían el lujo de fingir. En esa doble moral, el amor se manchaba de poder, desigualdad y simulacro. La farsa no era por maldad, sino por supervivencia.
Una mujer que fallaba en esa prueba podía ser devuelta como producto defectuoso, perder su futuro, su nombre, y en casos extremos, ser condenada. El amor, en ese contexto, era un teatro sin descanso. Y la virginidad, el primer acto de una obra en la que solo unos pocos sabían que el telón estaba rasgado desde el principio. El deseo humano no entiende de pestilencias, y en la Edad Media, eso significaba que el sexo no se detenía, aunque el cuerpo gritara lo contrario. Las enfermedades venéreas se propagaban como incendios silenciosos. La sífilis, en particular, era una sombra constante entre nobles y prostitutas, pero también entre campesinos, soldados y hasta en los conventos. Las consecuencias eran devastadoras: llagas purulentas, deformaciones, caída de la nariz, locura. Aún así, el amor físico no se detenía. Solo se volvía más desesperado. Las curas eran casi tan peligrosas como la enfermedad. Se utilizaba mercurio en pomadas y vapores, creyendo que sudar el veneno expulsaría el mal. Algunos aplicaban orina humana sobre las heridas, convencidos de que era sagrada. Otros recurrían a sangrías, sangrando el cuerpo para equilibrar los humores. Ninguno de estos métodos funcionaba. Pero en tiempos sin ciencia, la fe y la superstición eran medicina. El aliento era una tragedia sin solución. Las caries eran inevitables y las infecciones dentales llevaban a extracciones brutales o pérdida total de dientes a edades tempranas. Muchas personas, incluso jóvenes, ya no podían masticar bien ni besar sin dolor. Y sin embargo, se amaba. El contacto físico era crudo, torpe, directo. No existía el erotismo sofisticado, solo la necesidad de compartir calor, cuerpo, y aunque fuese por una noche, no sentirse solo. Las relaciones sexuales rara vez eran privadas. En chozas pequeñas, con paredes delgadas y camas compartidas, el acto íntimo se convertía en espectáculo no deseado. Aún así, para muchos, ese instante era su único escape del sufrimiento diario. El amor carnal era, paradójicamente, una forma de resistencia ante la miseria. Así se vivía el deseo, sin protección, sin ciencia, sin pudor, con el cuerpo enfermo y la voluntad intacta. En el mundo medieval, amar podía costarte la vida. No en sentido figurado, sino literal. Un romance fuera de lugar, un deseo no aprobado por la familia, o una pasión cruzada con las leyes de la Iglesia podía condenarte sin juicio justo. El amor no era libre. Era una cuerda tensa entre lo permitido y lo prohibido, entre lo sagrado y lo pecaminoso. Los matrimonios eran pactos, no decisiones personales. Estaban diseñados para unir tierras, sellar alianzas o mantener el control económico dentro de los linajes. Si alguien rompía ese orden con un romance espontáneo, las consecuencias eran terribles. Mujeres eran encerradas en conventos de por vida. Hombres eran ejecutados por traición o deshonra. Algunas parejas, al descubrir que su amor estaba prohibido, huían. O se quitaban la vida juntos, como tragedias anunciadas mucho antes de que Shakespeare las pusiera en palabras. Y sin embargo, contra toda lógica, el amor resistía. Aparecía entre los barrotes del deber, nacía entre soldados y campesinas, entre sirvientas y nobles, entre monjes y viudas. No se trataba de cuentos de hadas, sino de realidades dolorosas. Gente que se amaba sabiendo que no podría estar junta. Personas que se besaban a escondidas, dejando tras de sí cartas quemadas, susurros nocturnos, pactos desesperados. En medio de enfermedades, mugre, supersticiones y miedo, el amor se revelaba como un acto de desafío. No era limpio, ni perfecto, ni inocente. Era feroz, sucio, intenso, profundamente humano. Un gesto de locura en un mundo cruel. Hoy nos reímos de aquellos tiempos, los vemos con distancia. Pero en cada palabra escrita con tinta manchada, en cada beso entre dientes podridos, en cada acto de ternura bajo amenaza de muerte, hay algo que todavía nos pertenece. Porque, incluso en su forma más grotesca, el amor medieval nos recuerda que el corazón humano siempre encuentra la forma de latir.